Ok, chicos, comencemos mientras, a ver si se une alguien más que nos agarre en el camino y confesado. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, por favor. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? Hola Judy, buenas tardes. ¿Qué recuerdan del guión? ¿Cómo estás, Judy? ¿Qué tal? A ver, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué recuerdan que vimos la semana pasada? Vimos el guión. Ok, parte del guión. En lo que vimos que es importante para hacer nuestro guión, ¿qué es lo primordial? A ver, explíquenme ustedes y vamos desarrollando un poquito más el guión. Tenemos algo muy importante que son los Personajes. Muy bien. ¿Qué más? También la acción, el espacio, el lugar donde se va a realizar. ¿Qué más será? Los objetivos. También. ¿Qué hay cuando desarrollamos un guión, cuando desarrollamos una historia? Puede haber conflictos también, ¿verdad? ¿Recuerdas que habían conflictos, habían roles dentro de cada uno de estos? Y dentro de estos roles, ¿quiénes son los que nos protagonizan la historia? Ciertos personajes, como son los protagonistas, como son los coprotagonistas, los antagonistas, ¿verdad? Hay personajes que nos van a hacer la protagonización de nuestra historia, como puede haber personajes secundarios, hay que recordarlo siempre. ¿Ok? ¿Cómo podemos desarrollar esto en episodios, en figurantes, que son esos personajes que van a estar extras dentro de la comparsa, pero que van a desarrollarse dentro de la historia? Puede ser que tengamos un diálogo y hay unos personajes trasfondo de nosotros. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta para recordar todo lo que vimos la semana pasada, y siempre tomen nota, por favor, son los atributos que va a tener este personaje, como lo son los físicos, los psicológicos y los sociológicos, donde desempeña él sus acciones, donde se va a relatar la historia. Lo psicológico, o sea, cuáles son las inquietudes de este personaje, cuáles son las frustraciones. Va a ser un personaje optimista, va a ser un personaje con mucha cólera, va a tener complejos, va a tener obsesiones. Entonces recuerden siempre eso. Lo físico, como son la edad, el físico del personaje, si es delgado, es gordo, ¿qué nos va a transmitir? O sea, no podemos decir que no podemos tener, por ejemplo, un superhéroe que sea gordo o sea muy delgado. Hay historias de historias y las podemos realizar, ¿ok? Entonces, en base a esto, ustedes van a realizar sus historias en base a argumentos. Eso es resumiendo un poquito lo de la semana pasada. Las acciones son súper importantes. ¿Qué es lo que hace el personaje? A ver, les cuento una anécdota que me acaba de pasar hace 3 días. Es que había terminado unas clases, había organizado unas cosas y salí con un amigo a almorzar. Entonces, es una anécdota de la vida real que se puede desarrollar como parte de una historia. A ver, imagínense, yo voy con mi amigo a un restaurante, no podemos almorzar porque no hay puesto de estacionamiento. Vamos a otro restaurante y sucede que no nos gusta la comida porque vemos que tal vez sirven poco. Discutimos, hablamos, ya estamos haciendo una interacción entre dos personajes. Y esto me pasó a mí, o sea, estoy dando mi historia y ustedes tal vez la pueden desarrollar, las pueden colocar en una parte de una escena audiovisual. Bueno, a todas estas, yo salgo con mi amigo y me dice, ¿comemos pollo en brasa? Y yo, por supuesto, ¿cómo no? Cuando vamos bajando, yo vivo por Corregidor, la bajada del Arco, hay una curva muy fuerte. Él va avanzando y me está preguntando que ubica el restaurante. Yo estoy viendo el celular y ¿qué sucede? Lo primero que él me dice es, ¿qué es eso que está ahí? Cuando veo de frente, veo un bebé como de 3 o 4 años en medio de la pista. Mi reacción fue porque él no veía lo que estaba adelante porque necesita anteojos y no estaba utilizando los anteojos en ese momento. Le digo, y volteo a mano derecha y veo que viene una camioneta en la misma bajada, pero a alta velocidad,
y le digo, me saco medio cuervo por la ventana y le digo, para, y el señor se asustó y en vez de parar, aceleró más. Imagínense la reacción que yo tuve en ese momento, como que pares, que pares. Entonces, eso se puede transmitir bien grabado, bien guionizado. Lo estoy colocando como ejemplo que me acaba de suceder. Bueno, a todas estas yo me bajo de la camioneta corriendo, voy a agarrar al bebé, la mamá sale y agarra al bebé primero, porque ya me faltaba poco para llegar, pero lo agarra en medio de la pista. ¿Qué ha podido suceder en medio de los que les estoy relatando? ¿Qué creen ustedes? A ver, analicemos un poquito. Un accidente, pudo, o sea, el carro haberle atropellado a la niña. Pudo haber ocurrido un accidente fatal. ¿Ok? Entonces, planteémonos 3 escenarios. Si yo hubiese recogido al bebé, ¿qué hubiese sido yo dentro de este pequeño fragmento de historia, dentro de esta secuencia que les estoy armando? ¿Cuál hubiese sido mi participación dentro de esa historia? Podríamos decir que como el héroe, algo así. El héroe, el protagonista que se dio cuenta que ve un niño dentro del medio de la pista y lo pude atrapar. ¿Ok? A todas estas yo no lo pude atrapar. Primera reacción, pudo haber ocurrido un accidente, pude haber sido el héroe o el del accionar de que recogía al bebé y pude salvarlo, o en la tercera, y como última, la mamá salió al rescate del niño. Entonces, hay 3 historias que las vamos a connotar y las vamos a demostrar hacia nuestro público, cuál pudo haber sido la más atractiva al público. Los que queremos el héroe, no sé qué broma, pudo haber sido la segunda. Lo que no les gusta, el género de acción, de drama, de terror, pudo haber sido la primera, un accidente. Y la tercera, tal vez la mamá se quedó tranquilo, tomó conciencia y se desarrolló en cierto ámbito. ¿Qué quiero decir? Que si hubiese sido la primera, da pie tal vez a un siguiente relato, a desarrollar más la historia. Si hubiese sido la segunda, podemos desarrollar la historia, pero puede morir hasta ahí. Y la tercera tuvo su comienzo, vi al chico, grité, fui a recogerlo, lo recogió primero la mamá y murió la historia, que es lo que vimos en el taller pasado. Todas las historias tienen un comienzo, hay una estructura dramática, tiene un inicio. En este caso, como les digo, estaba comiendo con mi amigo, se desarrolló una situación, tuvo un segundo acto que llegamos al éxtasis, llegamos al punto, al clímax donde decimos, aquí está sucediendo algo, wow, el bebé no se va a percatar de lo que está pasando, tienes que rescatarlo. Y un desenlace. Ese desenlace, en este caso, quedó con la mamá que lo pudo recoger. Entonces, así como me pasó hace un par de días o 3 días, en la vida real, suceden cosas y ustedes tienen que plantearlas. Pueden hacer ficción, pueden tomarlos de la vida real, pueden hacer una serie de cosas y escribir una serie de elementos para desarrollar esa dramaturgia. ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en la avenida Corregidor, en La Molina, porque me estaba desenvolviendo en este lugar. ¿Dónde quedamos la semana pasada? En el espacio y en el lugar. A ver, les coloco la laminita ya que hablamos un poquito y resumimos un poco de la semana pasada. Hay que tomar en cuenta que siempre tiene que tener un espacio y un lugar. Así como lo vimos incluso en el storyboard que les comentaban, tienen que buscar una locación, tiene que haber una serie de situaciones, tenemos que hacer un estudio de cuáles van a ser nuestros personajes, tenemos que desarrollar, tenemos que hacer también ciertas acciones para Marcelo Martín. Tenemos que desarrollar tenemos que desarrollarnos en locaciones y por eso es que realizamos pregiras, realizamos una serie de situaciones, hacemos casting, a ver si el personaje nos va a transmitir ciertas situaciones. Cuando hablamos en espacio y el lugar, obviamente no vamos a ir a grabar de concreto al campo, tenemos que hacer una pregira.
esta acción implica buscar el interior y el exterior. Se va a grabar con un diálogo en on, que es como cuando estamos hablando de tú a tú, o lo estamos haciendo hoy en día por videoconferencia, o puede ser un espacio fuera en off. Va a haber ciertos apoyos que nos relaten o nos transmitan esas sensaciones. Entonces, donde comienzan esas sensaciones, donde empieza, es en el diseño del espacio. ¿Qué espacio vamos a tomar como locación? ¿Cuáles son las construcciones que vamos a realizar o las escenografías que podemos implementar como lo que vamos a tomar como locaciones? En este caso les pongo una cafetería en el Central Park, que es donde se reúnen los amigos, friends. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar el guión, porque va a ser parte de nuestra connotación, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Ok? Esos trozos de fragmentos van a influir en la pantalla. ¿Cómo va a ser esta función? Obviamente referencial a lo que queremos transmitir. Queremos un grupo de amigos en una casa, en una cafetería, qué particularidades van a tener. A mí me encantaba cuando chico, que tenía 18, 19 años, por ejemplo, ir a Hooligan. Hooligan era un restaurante y era como un bar-restaurante donde nos reuníamos con amigos solamente a hablar, ¿ok? A escribir, a darnos cuenta de que grabamos, de cómo íbamos en la universidad, cómo estábamos en cierta parte de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, relatábamos historias. Esas historias, así como nosotros las relatábamos, y yo estoy seguro que ustedes se reúnen con amigos, tal vez hoy en día en casa, hoy en día por el tema de la pandemia vía webcam, se relatan, transmiten ideas, transmiten sensaciones, así como yo les acabo de dar el cuento de lo que me sucedió hace 3 días con el niño al frente de la pista y sucedió esta situación. Ustedes también hacen eso y eso les va a permitir a ustedes construir sus historias. ¿Ok? ¿Cómo van a ser las historias? ¿Cómo van a ser el contexto de los espacios que van a utilizar? ¿Cuáles son los personajes que se van a desarrollar dentro de esa historia? Y sobre todo, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que vamos a contemplar nosotros a nivel audiovisual? En el caso de este taller que es de cámara, es cómo vamos a darle movimiento a la cámara, cómo vamos a focalizar más esas sensaciones, como lo hemos visto anteriormente, cuál va a ser nuestra profundidad de campo, cuál va a ser nuestra composición audiovisual, cuál va a ser nuestra iluminación. Entonces, todo se va englobando. Como siempre les digo, somos un engranaje, somos como un reloj suizo. Entonces, en el aspecto social, en las connotaciones, en los fundamentos del producto, fundamentos de los personajes. Cuando hablamos de funciones poéticas, nos vamos más al romanticismo, ¿ok? Utilizamos espacios que utilizamos más en competencia, en cómo vamos a enriquecer todo este tratamiento audiovisual, cómo vamos a disuadir a nuestros espectadores con elementos fundamentales, como pueden ser el romanticismo, como pueden ser un detalle de un ramo de flores, como puede ser una iluminación linda en base a un escenario. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En el romanticismo, lo podemos hacer tal vez en Juegos del Hambre, que es una opción más poética, el pasar hambre, situaciones que se están dando hoy en día a nivel mundial y no es algo nuevo. Los niños de África no están pasando hambre desde hace 5 ni 10 años, o sea, yo creo que ya a los 8 años ya yo veía noticias de los niños de África que sufrían y todo eso se puede estigmatizar, se puede transmitir. Entonces, estas funciones obviamente nos van a desarrollar en el espacio, que los personajes se casen con el espacio, ¿ok? En el tiempo, en el género, en la vestimenta, sobre todo, en las acciones, cómo se habla, ¿saben? No podemos agarrar y hacer algo muy poético y transmitirlo como si estuviéramos en la actualidad o un- un- una historia de época y transmitirla en la actualidad. Podemos hacer referentes, ojo, pero
siempre basándonos en qué es lo que vamos a transmitir. Entonces, esta función hermenéutica es cuando nos hermetizamos básicamente en una situación. ¿Ok? Como que el espacio nos habla de los personajes. Hay una película, Ops, creo que no sé si la han visto, que es un viejito que se le casa con su señora, pasan toda una vida juntos, no pudieron tener hijos, ella tenía los sueños de viajar, él construyó su casa, resulta que ella fallece y a lo largo él viaja. Entonces, ¿cómo nos transmitimos en el espacio del lugar? En ese caso, creo que la película fue basada en unos tepuyes en Venezuela, así como hay películas que han sido basadas acá en el Machu Picchu y en el Huayna Picchu, donde se desarrollan historias. Entonces, casamos a este personaje porque por una razón él tuvo que salir, en el caso de Ops, y ir a los tepuyes y conocer lo que su esposa quería conocer, el viajar, el conocer nuevas situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a casar esto en relación espacio y movimiento? Es sencillo, se los expliqué el otro día más o menos por acá. Tenemos idea, hay sentimientos de tristeza, hay sentimientos de miedo, a veces tenemos rabia, molestia, muchas veces estamos contentos y muchas veces estamos apáticos. Díganme si no le sucede un día que aparece soleado. ¿Qué sucede cuando hay un día soleado y ustedes despiertan en la mañana? ¿Cómo se sienten? A ver, intervenga. Bueno, yo me siento con más energía, con más ganas cuando está soleado a comparación cuando está nublado. Ay, no, no tengo ganas de hacer nada. Pues no sucede porque vivimos de sentimientos, de estados anímicos. Y recuerden que todo esto que transmitimos es psicológico y es psicológico para nosotros. Si nosotros vivimos, a ver, Judy, todos los días pensando que algo nos va a salir mal, ¿qué puede pasar al final del día? Bueno, al final del día pienso que sería todo, también nos iría mal. Exacto. Si tenemos pensamientos negativos, al final las cosas nos van a salir mal. Muchas veces somos impetuosos, somos de ponerle corazón y adelante y nos sale mal, nos reímos y seguimos adelante. En algún momento nos va a salir bien. Recuerden que la vida, y se los digo a nivel personal, es una onda senoidal. Muchas veces estamos aquí arriba, muchas veces estamos aquí abajo y a veces estamos de medio ánimo o de media suerte, por si lo quieren tomar de esa forma. Pero vivimos de estados anímicos. Tristeza, soledad, rabia, impotencia, alegría, furor, ¿saben? Miedo, porque hay cosas que nos transmiten miedo. Esto todo lo vamos a transmitir y lo vamos a desarrollar en base a un guión. Alguien me dijo la clase pasada que quería, por ejemplo, hacer su video sin un guión. La idea es que si vamos a transmitir algo audiovisualmente, debemos utilizar un guión, porque es el que nos va a hilar toda nuestra estructura, toda nuestra esqueleta, toda nuestra situación. Entonces, para continuar y no expandirme con esto, porque son temas muy complejos que vamos a ir desarrollando. Relación de espacio y movimiento. El espacio estático, cuando yo tengo una cámara fija, acá yo estoy con una cámara fija conversando con ustedes, ¿ok? Pero mi imagen está estática. ¿Qué quiero transmitir? Puedo transmitir soledad, puedo transmitir tranquilidad, puedo transmitir algún momento de furia que me recuerde o me evoque, haga una retrospectiva de lo que puede suceder. Entonces son sensaciones, cámaras en movimiento nos van a animar más. Así, Judy, como tú acabas de decir, que levantas en la mañana y está haciendo sol, quieres más actividad, te levantas con las baterías puestas para hacer algo, quiero salir a trotar sin forzar. Si el día está gris, está más oscuro, está más frío, ¿qué te provoca? Quedarte en cama. Lo mismo sucede con nuestras cámaras. Si estamos fijos a la expectativa de qué puede suceder, tal vez no suceda nada, simplemente estamos observando un paisaje. Ahora, si a ese paisaje le damos movimiento con nuestra cámara, vamos a dar situaciones, vamos a implementar acciones. Ok, entonces que a veces es mejor dejar la cámara fija o ponerla en movimiento. Depende de lo que nosotros queramos transmitir. Vamos a desarrollarlo en nuestros planos. Así como hemos visto los planos, los tipos de planos, cómo vamos a jugar con ellos, existe en el guión.
¿Ok? Entonces, los planos dinámicos, planos secuencia, cómo vamos a desarrollar cada uno de estos movimientos de cámara, cómo vamos a desarrollar la iluminación, va a estar muy presente en nuestros productos audiovisuales, ¿ok? Entonces, quiero que veamos primero lo que es el espacio a nivel cinematográfico, para que ustedes entiendan un poquito de cómo se puede desarrollar la, el espacio cinematográfico en lecciones breves, en realidad. Pero, ¿cómo vamos a construir? Ok, cada uno de estos espacios. Cada uno de estos espacios los vamos a construir en base a acciones, movimientos, iluminación. Por eso es que es complejo el tema de la dirección de fotografía, de la dirección de arte, de la dirección de un producto audiovisual, que es lo que yo quiero que ustedes comiencen a desarrollar. Aprovechen estos señoritos que tienen acá, que son los celulares. Con los celulares hoy en día pueden tener calidad, incluso pueden editar dentro de sus mismos móviles. Estos días uno de los chicos, creo que está avanzado, me hizo una entrevista para un trabajo de la universidad y dice, ha cambiado hoy en día la tecnología tanto como para que no lo hubiésemos podido hacer anteriormente. Y yo, obviamente que sí, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis abuelos incluso, para comunicarse tenían que enviar una carta a España. Esa carta tardaba 3 días en ir a España y 3 días, no, 3 meses en ir a España, porque iba por barco, perdón, y esa carta te respondía 3 meses después, o sea que la respuesta llegaba 6 meses después. Hoy en día ustedes tienen la facilidad que gracias a la tecnología, gracias a una serie de factores, y él me lo preguntaba sobre todo por la pandemia, si hubiese podido desarrollar antes, era muy difícil. Hoy en día ustedes aprovechen los móviles, aprovechen que pueden hacer movimientos, cómo pueden experimentar. Les hablé también de los dolly, movimientos de cámara, de los CTO, que por lo general el CTO broadcast es muy costoso. Ustedes lo hicieron con papel celofán, hicieron experimentos de fotografía. Y eso es lo que quiero, que ustedes vayan desarrollando estas ideas. Entonces, bueno, para no complicar más el asunto, les voy a presentar un poquito de cómo es el espacio cinematográfico y cómo lo podemos desarrollar. Y vamos a dar comienzo a un nuevo vídeo de lecciones de cine donde vamos a hablar del espacio como un elemento de la narrativa cinematográfica. A la hora de vincular la narración visual con los hechos dramáticos que suceden en una escena, un director de cine tiene una gran cantidad de opciones. En algunos casos recurrirá al color para generar un discurso visual. Tal vez opte por buscar la expresividad con el movimiento o quizá utilice la iluminación. El lenguaje cinematográfico ofrece al director múltiples opciones para construir la narración, si bien solo el uso adecuado de estas posibilidades crearán un vínculo expresivo entre el fondo, que es la historia en sí, y la forma, el cómo se nos cuenta esta historia. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo el uso del espacio dentro del plano interactúa apoyando las ideas que se nos presentan en la escena. Para ello vamos a recurrir a una grandiosa escena de la película Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles en 1941. Vamos a ello. Al comienzo de la escena vemos como el señor Bernstein está leyendo un documento. La figura de Bernstein ocupa prácticamente la mitad derecha del plano, mientras la carta cubre la mitad izquierda. Observamos un espacio plano, sin profundidad. Todo está situado en el primer término de la imagen. A medida que Bernstein avanza en su lectura, descubrimos que lo que lee es un contrato en el que se detallan unas cláusulas por las que Kane pierde el control sobre todos sus periódicos. Al mismo tiempo que se revela la magnitud de la difícil situación por la que atraviesa Kane, también visualmente se revela un nuevo elemento, el señor Thatcher, que permanecía oculto tras la carta. Es importante señalar que en este momento el espacio de la escena cambia. Pasamos de tener un único elemento en primer término a añadir un segundo elemento en el medio término de la imagen. Es decir, hemos añadido un nivel más de profundidad en la escena. Esto lo que consigue es vincular el interés dramático que se está desarrollando en la historia con el interés visual que en este caso se desarrolla en un único plano. La escena continúa y aparece un nuevo elemento.
el señor Kane, que hasta ahora había permanecido fuera de plano. La aparición de Kane añade otro nivel más de profundidad, el fondo de la imagen. Del mismo modo que la historia está evolucionando en la escena, nuestra sensación espacial también lo hace de forma paralela. A medida que la intensidad de la historia aumenta, también lo hace la intensidad visual por medio del aumento de la profundidad del espacio. Y llegados a este punto, os propongo que miréis la imagen y tratéis de imaginar el tamaño que tiene la habitación donde se está desarrollando esta escena. Mientras el señor Kane camina hacia el fondo de la habitación, nuestra sensación espacial va cambiando. Al estar el fondo de la imagen situado sobre Kane, a medida que éste avanza, también el fondo de la imagen lo hace, consiguiendo un efecto dinámico en el que el espacio se transforma. Supongo que la habitación que hace unos segundos habías imaginado no era tan grande como la que ahora tenemos en imagen. En este momento de la escena, la historia que se está desarrollando ha colocado al señor Kane en una situación muy desfavorable y visualmente esta idea queda reflejada de forma clara mediante la profundidad del espacio. La escena sigue y el señor Bernstein continúa leyendo la carta. Ahora lo que lee suaviza la situación de Kane. En compensación a lo anterior, Thatcher y compañía se obliga a pagar a Charles Foster Kane durante el resto de su vida la suma Continuarás ejerciendo sobre tus periodos. De la misma manera que la presión sobre Kane se reduce, el espacio se transforma, reduciendo de nuevo la profundidad. En este punto de la escena, la composición espacial pasa a reforzar las relaciones entre los personajes. Aquí vemos a Kane ejerciendo una presión psicológica sobre Thatcher, algo que queda reforzado por la composición, tanto con las líneas imaginarias de los puntos de interés como con el espacio ocupado en pantalla. El acto de que el señor Kane se siente relaja la tensión dramática y visual y vuelve a definir las relaciones espaciales. Por último, el espacio se redefine una vez más ante el hecho de que Kane firme el acuerdo y refleja el distanciamiento existente entre el señor Kane y el señor Thatcher. ¿Qué te gustaría haber sido? Todo lo que usted odia. Como hemos visto en esta escena, el espacio es un gran aliado para la narración cinematográfica y os invito a que os fijéis en el uso que los grandes directores como Orson Welles hacen de él en sus películas. Entonces, chicos, para continuar, ¿qué sucede? La cámara no se movió, hubo una relación dentro de tiempo y espacio, todos fueron acciones, fueron actorales. Entonces, por lo que podemos decir que cada uno de estos espacios lo vamos a definir, tanto puede ser en estudio, puede ser en una cafetería, como les comenté anteriormente, puede ser en una casa, pero vamos a definir esto con el movimiento de cámara fijo. Más allá de lo que vimos anteriormente, de esos movimientos de cámara, esos planos secuencia, esos ángulos de cámara, ¿cómo podemos reforzar todas esas sensaciones en base a las acciones? Nuestra narrativa, nuestra actuación, nuestra parte actoral es súper importante y sobre todo como se fijaron en la composición. Hay tipos de espacios, hay espacios como lo pueden ser espacios naturales, esto se puede desarrollar en una montaña, en una playa, en un bosque, como también hay espacios miméticos que son los naturales y los infográficos que pueden ser no naturales. Entonces, a partir de una cierta cantidad de estudios se definen los espacios como espacios imaginarios, espacios abstractos, espacios informáticos, infográficos, perdón, que les va a dar situaciones. No es lo mismo grabar en una biblioteca o según la acción, según la narrativa que vayamos a tener estos espacios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer estos espacios? Estos espacios pueden ser desde la parte actorial. Había uno de los chicos que quería hacer una animación y yo le comenté al principio, una animación lleva mucho más tiempo porque tienes que aprender a desarrollar,
a trabajar software, a menos que sea un stop motion, de que sea plano a plano, cada una de estas situaciones. Entonces, súper importante cómo van a desarrollar cada uno de estos espacios, dónde lo van a desarrollar. Y todo esto lo tienen que plantear desde el principio. Cuando hablo desde el principio, hablo de que estos espacios tenemos que tomarlos en cuenta. Efectos especiales y películas animadas. Tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de desarrollar cada uno de nuestros productos, de qué es lo que vamos a transmitir como tal. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro de cómo se va a desarrollar, qué efectos vamos a meter, si va a ser un animado o va a ser algo protagonizado o realizado teatralmente, como actoralmente, podemos comenzar a tener problemas en parte de nuestra película, en parte de nuestro guión. Entonces hay que estar muy claro de cómo vamos a desarrollar cada uno de estos y cuál va a ser la dirección de arte. La dirección de arte se aplica mucho, por ejemplo, en la animación con muñecos. Y es el ejemplo que le quiero poner a continuación. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar más la parte, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser el arte en cada una de estas escenas. Por eso yo siempre les comento que somos tecnoartistas, porque agarramos la parte tecnológica con la parte artística y es como si pintáramos un cuadro. En realidad no estamos pintando un cuadro, estamos pintando muchas escenas. Entonces veamos cómo se realiza, por ejemplo, una película de animación. Efectos especiales y películas animadas toman vida a través de personajes y escenas que son completamente imaginarias. Por lo general, una mezcla de diferentes efectos otorgan una textura realista a la fantasía. Desde diminutos modelos a escala a imágenes generadas por computadoras, todos son parte de una gran visión. Animación 3D y trucos fotográficos hacen que este pueblo en miniatura se vea inmenso en la pantalla grande. Todo comienza en la mesa de dibujo. Un artista bosqueja los diferentes componentes del pueblo de fantasía. Una vez traspasados al papel, el resto del equipo puede construir. Utilizando uno de los bocetos como referencia, un escultor talla en espuma las secciones de un techo y pega las piezas. Luego este techo de espuma será utilizado para hacer un molde. Se construye una caja alrededor del techo, que ahora es de color gris debido a la aplicación de una sustancia antiadherente. Se vierte silicona de caucho líquida sobre el techo en la caja. Después de 12 horas, se despega la caja y se remueve la espuma para revelar el molde. Este molde se usará para emitir múltiples partes del techo para el pequeño set de película. Se mezclan dos partes de una solución de uretano y se vierte en el molde. Una reacción química hace que el uretano se solidifique y mientras lo hace, toma la forma del molde con todos los detalles. Después de 12 horas. Bueno, voy a avanzar un poquito, porque esto es cómo se construye todo lo que sería la escenografía, todo lo que se va a desarrollar dentro de nuestra etapa de animación. ¿Ok? Obviamente vamos a utilizar distintos tipos de cámaras, vamos a utilizar software para esto, pero vamos a construir una pequeña ciudadela. Aquí lo que les explica es cómo se construye cada uno de estos elementos donde se va a desarrollar parte de nuestra historia. Y ya van a entender un poquito porque quiero que vean esto. Los árboles y la vegetación son de escala muy pequeña, porque el paisaje estará en el fondo. En el mundo de la animación digital, el musgo puede imitar arbustos, y una pistola de pegamento caliente es una herramienta indispensable.
Una vez que se han insertado las casas en el set, el equipo acciona las luces y verifica el efecto. Se añade más apoyo visual y a veces algunos son alejados para mejorar el aspecto de cada escena. Se ajusta la iluminación, que añade profundidad visual y credibilidad a cualquier escena. Pero esta incluso puede ser más extrema al ser visualizada a escala pequeña. Pequeños espejos rectangulares se ajustan a las luces, que permiten realizar ajustes de último minuto. El director de fotografía opera la cámara remotamente. Los ajustes para el tiro de cámara o la profundidad de campo pueden engañar al ojo y hacen que las miniaturas parezcan mucho más grandes. La computadora registra los movimientos de cámara, por lo que se puede repetir en cualquier momento. Más tarde, el agua será añadida digitalmente a este cauce. Al regreso, personajes animados entran en escena con la ayuda de trucos generados por la computadora. Bueno, entonces, cuando ustedes animan este tipo, por ejemplo, de situaciones, lo que están haciendo es recrear en base a un guión, en base a una historia. Recuerde, contamos historias y tratamos de hacer de que esas historias sean lo más atractivas posible para nuestro público objetivo. Entonces, tenemos que desarrollarnos en base, obviamente, a los personajes, quién va a ser los roles, el protagonista, pero sobre todo el tiempo. El tiempo es lo más importante, que vamos, en el caso de la animación lleva mucho más tiempo y podemos desarrollarlos en tiempo y en espacio, pero no solo a nivel de construcción de nuestro producto audiovisual, sino a nivel de cómo podemos jugar en tiempos relativos. No es lo mismo hacer un rodaje con personas de carne y hueso que con una animación. Hay momentos que vamos a llevar más tiempo realizándolo y los de tiempo dentro de nuestro cortometraje pueden ser más cortos o más breves. Ojo, no confundan lo que es tiempo de realización con tiempo dentro de nuestro producto audiovisual. Entonces, el tiempo dentro de nuestro producto audiovisual se puede dar como un flashback. ¿Ok? Tienen dos saltos temporales como tal. Estos saltos temporales, el flashback es lo que recordamos cuando nos vamos atrás, o el flash forward cuando nos vamos adelante. ¿Cómo podemos entender, perdón, cada uno de estos movimientos, de estas situaciones, cómo las desarrollemos dentro de nuestro guión audiovisual? Podemos recordar algo que sucedió, algo que va a pasar o algo que todavía no está. Y todo eso lo vamos a trabajar, obviamente, en edición. Nosotros grabamos en base a situaciones, en base a nuestro guión. Pero ¿cómo vamos a entender los tiempos? Por ejemplo, en base a flashback. Aquí un ejemplo. You've been very wise. Please. With yourself injected, we have no choice. We must remain naked. Where are you going? You want it. Go get it. Go get it. And so, never knowing it happened, people El forward, cuando nos adelantamos o tenemos una visión de lo que va a suceder en un futuro. Ejemplo, esta película que es Destino Final.
¿Puedes cambiarle el sitio a Krista? Ah, Por Dios. favor. Sabes, lo haría, pero tengo algo de vejiga. Es una infección del conducto urinario. Vamos a preguntarle a Alex. ¿Cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo ha pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. Porfa. Sí. Voy a adelantar un Qué poquito. bueno chico, eres. porque estoy al lado. Gracias. ¡Atención! ¡No tengo llaves! ¡Comas! Pues vale. Más o menos para que tengan una idea, en esta película se aplica todo en base a los forward, o sea, lo que va a suceder en un futuro. ¿Por qué? Porque él tiene como visiones. En este caso, trata de que este chico tiene las visiones de lo que va a suceder y trata de bajar del avión. Hay situaciones donde se puede aplicar, pero como sea su fin. Ok, fíjense que él va a tratar de salir del avión. ¿Qué te pasa, ¿Un problema, señor? ¿Pero qué coño te pasa? Es que sé. ¡El puto avión va a explotar! Entonces, ¿qué sucede? Él está anticipando lo que puede suceder. Todo esto lo podemos transmitir nosotros audiovisualmente, así como podemos evocar recuerdos. No solamente es el presente. Hay algo que es la frecuencia de cómo suceden los eventos. Estos eventos se van a dar por singularidad o repetición. Entonces, ¿cómo van a aplicar cada uno de ustedes de esto en su género audiovisual? Dentro del guión es que lo van a poder realizar. Y por eso es tan necesario realizar su guión. Entonces, el número de veces que vamos a repetir un acontecimiento, una acción, de distintas maneras, obviamente, vamos a mostrarlo una sola vez en pantalla o lo podemos hacer sucesivamente, naturalmente dentro de la historia. Esto va a tener una duración, va a tener una pausa, un relax, donde vamos a plantear estas situaciones en pantalla y en base a nuestras historias, y vamos a emplearlo para describir estos espacios. Puede ser algo relajante. La elixir es lo que nos puede dar la historia que se va a mostrar en pantalla, obviamente, en un salto de tiempo. Hay elixir cinematográfica, que creo que lo comenté en algún momento en la parte de dirección de fotografía, donde estamos en un momento, tiempo, y saltamos muchos años adelante, muchos años atrás, en un throwaway, un rewind, ¿no? Entonces, el sumario, obviamente, lo vamos a caracterizar
con el menor tiempo en pantalla. Todos estos tiempos, todas estas situaciones son súper importantes porque van a intervenir en la duración de las escenas, la aceleración y la desaceleración, disculpen. Entonces, cuando tenemos las escenas, tenemos un tiempo para cada escena, para repetir varias tomas, como lo he dicho anteriormente, y vamos a tener una serie de planos. ¿Cómo lo puede ser el plano secuencia? La aceleración, cuanto más mostremos en la velocidad rápida o normal. Hay tiempos de edición donde podemos resumir estos tiempos en base a cortes, como podemos acelerar y desacelerar. ¿Ok? Y como mostremos, obviamente, el relato es súper importante. Entonces, hay, a ver, se los había buscado por acá. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? A ver, Judith, Fernanda, María Fernanda, Sebastián, Marcelo. ¿Tienen preguntas? ¿Me siguen? No, profesor. Quiero que todas las dudas las aclaremos de una vez porque sabemos que seguimos avanzando y lo que es lo complejo del tema. Ok, entonces, a ver, creo que se las busqué por acá. Estos son videos que vamos a ir viendo sucesivamente, pero es que yo los abrí más para tenerlos a la mano. Ok, acá está. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo y de espacio, vamos a tener esas aceleraciones y desaceleraciones. Podemos tener esos recuerdos, esos railway, esos flowway o pensamientos hacia adelante, como lo hemos visto, pero tiene que ir implícito en el guión. Entonces, veamos un poquito este tráiler de una película. Wow, yo estaba chico acá, de Corre Lola Lola, pero lo recuerdo muy bien porque explica básicamente cómo suceden las acciones y qué pasaría si pudiéramos mejorar el tiempo o incluso aprovecharnos de él. Lola. Si de repente muriera. Lola. Si de repente muriera, ¿tú qué harías? No te dejaría morir. No, contesta de una vez. Manny. ¿Qué? Pues que aún no te has muerto. ¿Manny? ¿Cómo llegas tarde precisamente hoy, tú que siempre eres puntual? Sigues con tu rollo de que el amor lo puede todo, pero no nos conseguirá 100.000 marcos en 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, 20 minutos, Lola. Espérate, yo voy a ir a ayudarte. Dios, no habías fallado nunca. Ni siquiera sabes para qué. No te mueres. Ok, entonces esta es una historia donde el tiempo transcurre. La película es muy graciosa. ¿Por qué? Porque ella corre en base a situaciones, pero siempre regresa al mismo lugar. Entonces, esta diferencia de tiempo y en espacio, ok, se desarrolla en la película, en ella, en una aceleración y desaceleración de campo. Entonces, ¿qué más tenemos que saber cuando vamos a hacer nuestros guiones? Vamos a tener nuestras situaciones. Vamos a generar una idea, ¿ok? Una idea principal para que se haga posible en nuestro guion audiovisual. Vamos a desarrollar un storyline, vamos a desarrollar una sinopsis y vamos a desarrollar ese guión. Ese guión que yo les he venido trabajando de adelante para atrás, para que ustedes lo aprendan y puedan formar algo bien jugoso. It's 4 o'clock. Es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, para entender un poco de esto, tenemos que entender lo que es fuera de campo. Es lo que se va a desarrollar en ese espacio. Como le llamamos, hablamos a veces de plano fijo, de plano secuencia, de movimientos de cámara, que lo hemos visto a lo largo del taller. Podemos deslingar toda forma teórica que vaya
al guión y lo traslademos a la parte audiovisual. O sea, siempre va a existir un tiempo y un lugar, una sinergia donde ambos van a conceptuar nuestro producto audiovisual. Entonces es importante saber la diferencia en que cada segundo, cada física, cada movimiento, cada acción va a tener que va a influenciar en el tiempo y en el espacio, en nuestro concepto, y va a representar va a estar representada en nuestra parte actoral, en el encuadre que vamos a utilizar. Entonces, como fuera de campo, hay tomas que van a estar dentro de de nuestra parte actoral, de nuestro cuadro, de nuestras tomas, como hay espacios que van a estar en off, van a estar apagados. Es todo lo que está fuera de campo, pero lo vamos a imaginar, tenemos que transmitirle esto a nuestro espectador. Entonces, todo lo que está fuera de nuestro encuadre va a estar fuera de campo, pero nos vamos a imaginar acá que hay un desierto, solo que no vamos a mostrarlo por los momentos. Esto es un ejemplo muy claro de lo que puede ser un fuera de campo. Entonces, fíjense, ¿dónde se desarrolló toda la historia? En el mismo plano, en el mismo momento, pero todo estuvo fuera de campo. El mejor ejemplo que les puedo dar es este, puesto que el fuera de campo les va a permitir desarrollar una historia
pero en la parte actorial. Fíjense que no hay mayor movimiento de cámara, sino hasta que se tildea hacia la maleta. Entonces, hay una ausencia de esto dentro del espacio, ¿ok? Entonces, hay situaciones, obviamente, donde vamos a tomar lo orgánico, lo inorgánico, vamos a tener los planos, va a ser estático, va a ser dinámico. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Ok, entonces, por ejemplo, Funny Game, lo busqué por tráiler, puesto que él busca más o menos utilizar y ocultar del espectador una serie de situaciones como puede ser el asesinato de su hijo. Pero este es el protagonista que va a ocultar, que va a acompañar a uno de estos jóvenes intrusos dentro de una casa, se va a dirigir a la cocina, va a ver el lugar del homicidio, pero ¿cuál va a ser el encuadre? Acá un poco del tráiler para que lo vean. Esa película se la recomiendo, es del 97. Todo esto se descubre hasta que hay un plano que desvela todo lo que sucedió, pero se observa tal vez al niño con el cuerpo inerte en un rincón del cuarto. Es lo que más no recuerdo. Veamos un poquito el tráiler para que lo vean. Was gibt's denn noch? Da ist jemand. Wo? An der Tür. Guten Tag. Guten Tag. Es cortito, pero más o menos cómo se desarrolla la parte de frialdad humana, ¿ok? Entonces, fíjense, hay distintos planos, ya vemos movimientos, hay situaciones, ¿ok? Situaciones que vamos a verlas en planos sugeridos, en planos estáticos o en planos en movimiento. Entonces, código desconocido, por ejemplo, también es otra, no lo he abierto, les voy a mostrar donde, esta es una película del 2000, si más no recuerdo, donde hay un significado de mímica, donde hay un contraste en un grupo, y hay un espacio de dinámico movilidad de cámara, hay situaciones, nos podemos expresar para remarcar puntos de vista transparentes en base a cada uno de estos. Veamos un poquito por acá. Una de las secuencias que yo más recuerdo y que más me han impactado y sobre las que he pensado es una secuencia de Código Desconocido, la película de Michael Haneke, que transcurre toda en un vagón de metro, ¿no? Entre varias estaciones. Me impactó porque es una secuencia creo que muy dura, muy realista también, muy cotidiana. Aparentemente muy sencilla por cómo está planificada, pero que tiene dentro mucha complejidad y que a mí me parece muy interesante por todos los elementos con los que juega. La cámara está fija, la cámara no se mueve, hay un pequeño reencuadre, pero no se mueve en ningún momento. Y es como si fuera, el punto de vista es como si fuera el de uno de los viajeros de ese vagón de tren. Otro de los elementos con los que juega y que me parece que lo hace de manera estupenda
es el fuera de campo. Cuando arranca el metro, tú realmente oyes lo que están diciendo los personajes. Hay dos chicos que se están metiendo con una chica, pero ni ves a la chica y prácticamente a los chicos tampoco, con lo cual ese fuera de campo ya te crea una cierta inquietud por saber qué es lo que está pasando. Luego la chica se mueve del vagón y los chicos la siguen. Y en este movimiento, pues de repente la acción se traslada a primer plano, y no solo a primer plano, sino a un primer plano también en el que ese señor que nos encontramos a la izquierda está como medio cubierto por una de las barras del metro, me parece, ¿no? Con lo cual sigue habiendo un pequeño fuera de campo dentro del encuadre. Qu'est-ce que tu vas faire, Mine? Tu vas encore me planter là devant tout le monde, là? Tu vas te barrer dans un autre wagon? C'est facile, ça. Pourquoi? Je suis plus moi? C'est ça? Moi, je suis juste un petit bear qui demande juste un tout petit peu d'affection, comme tout le monde, là. Todo es una situación muy violenta, de una violencia muy cotidiana, en la que los chavales agreden primero verbalmente y luego físicamente a esta chica sin razón aparente, y nadie toma la iniciativa, nadie hace nada por defenderla. Ella intenta evitarles lo más posible, excepto al final, que este señor que está ahí en primer término, pues se levanta y le da una patada, ¿no?, a uno de los que agreden a la chica cuando este chaval la escupe. Con esta cámara inmóvil, de repente cuando el señor se levanta, los chicos se levantan, se produce un fuera de campo muy dramático. Me llamó mucho la atención porque parece como que la inercia sería como, bueno, hay un enfrentamiento entre estos chavales y este señor, que es el momento, es el clímax de la secuencia, ¿no? Es qué va a pasar aquí, le van a pegar a este señor, se va a armar en el vagón. Y justamente ahí Haneke decide no mostrarnos. Todo esto carga ese fuera de campo tremendamente, ¿no? Y creo que lo hace mucho más potente que si tuviéramos un plano, un contraplano, un plano de la chica, ¿no? Porque ahí el espectador está realmente diciendo ¿qué va a pasar aquí? Ella, pues, al final rompe a llorar y bueno, se desahoga un poco, ¿no?, de toda esa tensión acumulada. Fíjense, ¿por qué les quería mostrar esto, chicos? Porque nunca cambiamos el plano. El plano siempre va a ser fijo con unas pequeñas correcciones, pero siempre va a estar fuera de campo. Las acciones hay fuera de campo. Es lo que quiero que entiendan cómo van a utilizar esto dentro de su guión y de sus situaciones. Ok, la soledad. En la soledad, a ver, incluyen cierto tipo de rango dinámico entre los filmadores de esta película que quebrantan la regla de los 180 grados. Por lo menos hay ruptura de eje dentro de cada uno de estos planos, pero obliga al espectador a cuestionarse en base a la lógica, hacia quién se está dirigiendo, cómo se va a reconstruir, cómo se va a representar. Pueblo. Vamos. Creo que me voy a ir del pueblo. Sí, ya sé cómo funciona. Estuve ingresada aquí hace 4 meses. No creo que sea tan difícil empezar de cero. Yo lo que quiero es que mi hija sufra lo menos posible. Siempre haces lo que te da la gana, Adela. Siempre. Los demás te importamos una puta mierda. Es una inversión y es importante. Pues nada. Ahorra. Y cuando tengas el dinero te lo compras tú solita. Estoy harta de Inés y de sus humos. ¿Pero por qué tengo que decir algo cuando tú me digas que lo diga? Joder, qué marimandona eres. Yo también soy como soy. Los demás también existimos. Muchas rupturas de eje, muchas situaciones, pero como yo siempre les digo, chicos,
las reglas a veces se hacen para romperlas. Entonces, depende de cómo ustedes utilicen cada una de estas situaciones, van a poder jugar en base a las acciones, en base a situaciones. Por ejemplo, hay situaciones que, vamos a compartir esta, ya va, donde ustedes pueden ver que hay los planos secuencia. Y el plano secuencia no es más que esas varias acciones, como lo hemos visto en el taller a lo largo, de que les va a permitir a ustedes desarrollar historias en base a esos movimientos de cámara. Obviamente, dentro de la parte actoral. ¿Sabes algo de William? ¿Dónde estabas? No llego tarde, ¿verdad? Llegas tarde, sí, yo lo digo. Nancy, ¿qué haces ahí agachada? Fíjate afuera. Es que no quería tocar las cortinas con las manos sucias. Muy bien hecho. ¿Por qué no has encendido las luces? No me atrevía. Después de cierto tiempo, es que se ve que hay un corte de cámara, pero casi todo fue un plano secuencia. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? En este caso, se ve que hay un plano secuencia que acompaña a la criada, se va un recorrido a los pasillos, hay una mansión habitada por una familia, ¿ok? Donde se va a dar gran parte de la acción, pero nos estamos ubicando al espectador dentro del mismo, ¿ok? Hay un trayecto, hay una enunciación, hay una muestra dinámica de funcionamiento de cómo hace el servicio de la casa según su jerarquización, según su nivel de jerarquía dentro del mismo. Entonces, lo que estamos mostrando, obviamente, dentro de la dramaturgia, dentro de la narrativa, dentro del guión, todas estas acciones en espacio y en lugar. Entonces, súper importante, chicos, que lo tomen en cuenta, pues esto es lo que les va a dar parte y va a consensuar cada una de estas acciones para comenzar a hacer su guión. Recuerden, tienen la idea principal, que es lo que yo siempre les he pedido, tienen su idea secundaria, pero sobre todo, como lo hemos venido hablando, tienen que tener personajes, tienen que tener espacios, las locaciones, cuáles son las acciones y cuáles son los tiempos, que son los que nos les diferencian, son los que nos plasman esa historia en los diversos géneros. Géneros, como los he hablado, géneros de terror, género de comedia, género romántico, son los sentimientos. Psicológicamente, como siempre le digo, somos lo que vamos a atacar. Entonces, dentro de todo esto, tenemos que saber cómo vamos a hacer los guionistas, como les digo, somos un engranaje, cómo van a ser. Yo no soy muy bueno realmente para hacer guión, tengo ideas fantásticas, pero a la hora de desarrollar el guión, puedo pasar lo que un buen guionista hace en un mes. Por eso dicen, zapatero a sus zapatos, yo puedo pasar 3 meses desarrollando el mismo guión. Ah, pero ese guión, cuando yo lo tengo en la mano, a la hora de grabarlo, a la hora de hacer la dirección de fotografía, yo sí les puedo decir, chicos, me especializo más en eso y lo hago más rápido. Entonces depende, obviamente, de qué parte del elenco o de qué parte de realización ustedes quieran hacer. Si quieren ser realizadores audiovisuales por completo, obviamente tienen que meterse en el guión. Yo tengo un trabajo y me sale a hacer un guión, obviamente lo voy a hacer, pero lo voy a revisar 30,000 veces antes de entregarlo a mis clientes. ¿Ok? Ahora me dicen, tienes que dirigir tal cosa. Ok, vamos a ver el guión. Yo cambiaría esto, esto y esto y desarrollo en base a la temática una serie de situaciones para que se case más con lo que quiere el guionista y dárselo y develárselo al espectador. Entonces,
por ejemplo, por eso les digo que quieren ser dentro de la parte audiovisual. Pueden ser los realizadores completos. Yo me puedo considerar realizador completo, solo que siempre vamos a tener un fallo. No todos somos perfectos. Y como yo siempre he dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Porque a veces por hacer tanto las cosas perfectamente, tardamos mucho más en desarrollar. Entonces veamos un poquito este cortito que quiero que lo vean. Es simpático. Quiero ser negro. Sé que es imposible ser negro, pero lo quiero ser a mi manera, ¿no? Es ir con una actitud siempre seria, siempre tajante, al igual que la esencia del samurái, ¿no? Que es una esencia de respeto y de esfuerzo. Y siempre tienes que ver lo que tú consideras negro y lo que no, ¿no? Por ejemplo, el tabaco es negro, el grinder es negro, el alcohol es negro, el aceite no es negro. Aquí normalmente es que es todo de negro, ¿no? Yo sé que todavía no soy negro al 100%. Ahora mismo creo que lo único que me falta es un reloj dorado, Casio, y que cuando lo tenga ya seré negro, tendré la actitud de negro. Me encanta el RB, me encanta María Carey, Alilla. Esta es mi gata, Alilla, la he llamado. Porque me encanta Alilla. Hey, Alilla. What's up, bro? I am here for you. Hey, Alilla. O sea, a la gata le hablo en la jerga negra, ¿no? I'm here for you. You are my bitch. ¿Ok, Alilla? Cuando era pequeño, me operaron. Me han hecho una serie de operaciones. Tuve como algún tiempo en silla de ruedas y ver películas de esta clase de temas, no sé por qué me llamaba la atención. Y es eso, aunque sea algo que no me atañe, siempre he visto en eso como un esfuerzo. Y es lo que yo aplico cada día, fijándome en este ideal de ser negro, ¿no? Igual, ¿por qué les coloco esto? El chico se plantea ser negro, no es negro, tiene obviamente cierta discapacidad, pero muchas veces depende de ustedes lo que quieran hacer. Entonces, cuando ustedes quieren hacer algo, quieren hacer lo mejor posible, dedíquense, chicos. Dedíquenle tiempo, dedíquenle esfuerzo, dedíquenle práctica. A mí me gusta más grabar, dirigir, obviamente, hacer dirección de fotografía, hacer cámaras, situaciones. Como les digo, puedo hacer un buen guión, solo que voy a tardar un poquito más y no se los niego. Hay que ser realista. Pero si ustedes quieren hacer algo, y yo cuando me pongo a hacer guión soy tan meticuloso, tan fastidioso, que hasta que no quede como yo lo deseo, no lo voy a hacer. Entonces, vamos a ver qué va a ser un guionista como tal ya después de que tenemos una idea principal. En este caso, pudo haber sido Sebastián, María Fernanda, o María Fernanda Castro, Judith, que da una idea principal, o Marcelo, pero ¿quién va a desarrollar ese guion? Siempre tiene que haber un guionista. Entonces, si quieren ser guionistas, los invito a ver un poquito este video. Tú, granuja. ¿Te gusta escribir? ¿Quieres ver cómo las historias que imaginas se hacen realidad? ¿Quieres ganarte la vida haciendo lo que te gusta? ¿Quieres ser un profesional respetado de la industria audiovisual? ¡Oh! Entonces no dudes más. Has nacido para ser guionista. Prepárate para disfrutar de una carrera profesional llena de satisfacciones y realización personal. Como guionista, descubrirás los placeres de escribir por encargo. Te tocará escribir guiones apasionantes sobre temas que te interesan, mogollón. Y tus superiores serán siempre profesionales creativos, con una actitud abierta y dialogante que harán amables sugerencias y críticas constructivas que enriquecerán tu trabajo. Trabajarás a tu ritmo, con horarios relajados y fechas de entrega asumibles. Tu obra será cuidadosamente llevada a cabo, sin manipular ni una coma, y teniendo en cuenta tu opinión a la hora de realizar el menor cambio. Todo el equipo valorará tu esfuerzo y le encantará tu trabajo, colmándote de elogios. Por contra, en el caso improbable de que algo fracase, la culpa no será nunca solo tuya.
cada miembro del equipo asumirá su parte de culpa sin señalar a los demás. Y lo mejor, prepárate para disfrutar del glamour de la profesión. Los guionistas son constantemente invitados a fiestas de rodaje y entregas de premios. Y sí, te ligarás a la actriz protagonista seguramente. Guionista, la profesión de los elegidos. ¿Necesitas más motivos para convertirte en guionista ya? Hazte urgentemente con el libro ¿Dónde está el guionista? La tira cómica de Andrés Palomino y Alex Roca, ya a la venta. Como verán, ser guionista no es lo más fácil del mundo. Nos implicamos en una serie de situaciones, de acciones, pero queremos transmitir. Ustedes tienen que comenzar a escribir un guión y desarrollarlo. A veces es muy difícil obtener el beneficio apropiado en la parte audiovisual, tal vez para el guionista, tal vez para el director de fotografía, los protagonistas se ve más, pero como lo acaba de decir el video, muchas veces vamos a ir al tacho. Entonces hay que hacerlo muy bien, hay que desarrollarlo muy bien para que de verdad guste, le guste el director, le guste el patrocinio, guste a una serie de personajes que van a estar atrás de la producción. Entonces, veamos un poquito las voces de los guionistas. ¿Qué piensan? ¿De qué hablan? Hacerlo generalmente es un camino de piedras, ¿no? Luego, cuando has acabado, estás muy contento de haberlo recorrido, claro. A mí divertido no me parece, la verdad. O sea, no creo que sea divertido. Creo que una película que dura unos 90 minutos se escribe en 1 año y medio. Entonces, realmente te das cuenta que algo falla, ¿no? Cuesta mucho que te paguen bien por estar escribiendo. Y aún cuando ya lo hemos hecho... Es que eso es casi un milagro. Es un milagro. Ya no, pues el guión estará a la vuelta de vacaciones, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenéis vacaciones menos yo. Porque necesitáis mi guión para trabajar cuando volváis. Desde cómo se nos mira en la industria, ¿no? Se nos mira como una cosa aparte, como una industria aparte. Nosotros somos conscientes de que los guionistas no tenemos glamour, somos gente muy quejica, somos poco interesantes, pero bueno, nuestro trabajo es importante. Yo creo que sí que hay que dar al guionista prestarle un poco la atención. No son pocos los españoles que cada noche se sientan frente a la televisión a ver su serie favorita. Los últimos éxitos del cine español también nos demuestran que cada vez consumimos más audiovisual a través de diferentes plataformas. Pero toda historia empieza por una idea. Detrás de cada serie y de cada película hay manos tecleando diálogos, equipos buscando ideas, diseñando historias, personajes y tramas. Pero, ¿quiénes son los guionistas? ¿Qué caras tienen? ¿Cómo trabajan? ¿De dónde vienen las ideas? Vienen de la observación, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que un buen escritor, en general, es un buen observador. Es capaz de ver algún detalle que a otro se le escapa, ¿no? En una persona que se encuentra por la calle, en una conversación que oye, en una situación que describe alguien o en una noticia de periódico. Tú eres alguien que observa, busca los conflictos, los contrastes, algo que puede ser un indicio de vida en cualquier situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentas buscar cuál es la idea, ¿no? Yo, de hecho, no veo ni mucho cine ni muchas series. En primer lugar, porque tampoco me da el tiempo. Y en segundo lugar, porque necesito no empaparme mucho de otras ficciones para escribir de cosas que posiblemente son peores siempre, pero por lo menos no son copia de nada, ¿no? Entonces, la manera de evitar eso es escribir sobre cosas, o bien que te han pasado a ti. Lo que pasa es que realmente nuestras vidas nunca dan el suficiente material para escribir muchas pelis. Entonces, es muy importante también escuchar lo que le pasa al resto. Y con todo eso, luego siempre hay que cambiarlo para que sea una película, porque la vida nunca te da formato ni de cine ni de tele, ¿no? Y yo creo que cada una surge de una cosa totalmente diferente. Hay veces que ves una fotografía, por ejemplo, y te encanta un espacio y piensas que tienes que contar una historia ahí. En cambio, otras veces pues, te enamoras a lo mejor de una historia muy pequeñita que has leído en un sitio o de un personaje, y a partir de ahí empiezas a crear una historia. Cada una viene de un sitio diferente, pero siempre vienen de algo que te interesa. Es que lo excepcional escribiendo un guión es tener una gran idea. Lo normal es tener 2 semanas de ideas mediocres o de no ideas, es decir, de silencios, ¿no? Esa parte es dura, porque es como que
que de vez en cuando encuentras una perla, que es esa idea luminosa, que ocurre muy pocas veces en la película, y la norma es atravesar desiertos. Hola, superestrella, soy Marty, superagente. Solo quería recordarte que ya han pasado 13 semanas y que Valerie quiere ver ya un borrador. Así que si pudieras darle los últimos toques para el lunes, genial. Llámame cuando oigas esto. Chao, Velo. Es miedo a decepcionar. Ok, entonces se lo voy a dejar hasta acá, les voy a copiar el link igualito para que lo vean completo, puesto que no se los voy a colocar todo por acá. Quiero que hagan el ejercicio porque ser guionista, como todo, demanda tiempo, a veces es mal pagado, hay situaciones, ¿ok? Entonces, lo voy a dejar hasta acá el taller de hoy para seguir la semana que viene con lo que sería la idea audiovisual, el logline, para ver cómo vamos a desarrollar ese guión que ya lo hemos visto por parte, y para una serie de situaciones que van a estar metidos dentro de la dramaturgia. ¿Ok, chicos? Les copio por acá por el chat, se los copio también si quieren al WhatsApp, para que lo vean, ¿ok? Y hablemos de esto. Esto va a ser su tarea para la semana que viene. Pulan esos guiones, esas ideas principales que establecieron desde el principio, y ya la semana que viene terminamos con el guión y quiero ya tener todos sus guiones para que comiencen a grabar. Creo que terminan clases en julio, ¿correcto? María Fernanda, Sebastián. Sí, profesor. Me parece que los exámenes son del 9 al 15. Ok, quiero que ustedes graben antes de sus exámenes para que después puedan desarrollar todo esto, ¿ok? Y irlo puliendo en la última semana para que lo puedan presentar, ¿ok? Ok, profesor. Vale, ok, que le copié nada más a ver a todo el meeting. Acá les voy a copiar el video y se los paso por WhatsApp. ¿Tienen preguntas por el día de hoy? ¿Se empaparon más o menos? ¿Ya estamos rumbo a lo que queremos en nuestro producto audiovisual? Profesor, una pregunta. ¿Cuánto debe durar aproximadamente el corto? Es un clickmetraje hasta 3 minutos. La idea es que no sea tan largo para que sea lo más limpio posible, la historia sea bien contada, porque no es grabar por grabar como lo hemos visto a lo largo del taller. Es que este proyecto como tal le salga con la mayor calidad cinematográfica, con los mayores composiciones, la mejor iluminación. Y como lo van a hacer prácticamente solitos y sabemos que hay un staff, un grupo de trabajo para hacer un producto audiovisual de calidad, se los estoy colocando corto, ¿ok? Ya cuando estemos en presencial en la universidad, la idea es que hagamos grupos y cada uno de ustedes desarrolle un rol dentro del rodaje, ¿no? ¿Ok? Ok. Vale, chicos, feliz fin de semana. Vean esto, ya vayan planteándose su idea final. Terminamos con guión la semana que viene. Ya tienen que tener algo desarrollado y vamos a pasar a la parte de edición, ¿ok? Una pregunta, calculando cuándo va a ser ese trabajo en grupo. No, lo van a hacer individual, no puede ser en grupo porque estamos con el tema de la pandemia. Entonces, la idea es que desarrollen su guión ya para la semana que viene, para plantearlo, corregirlo, entrar en la etapa de edición y comiencen su rodaje, porque estamos, a 3 semanas de julio, ya ustedes deberían estar comenzando a grabar la primera semana de julio. ¿Ok? Entonces, por ahora tenemos que hacer un guión. Claro, ese guión es el que van a aplicar dentro de todos los conocimientos que hemos adquirido dentro del taller, para que desarrollen sus planos, desarrollen sus historias y quede de calidad, ¿ok? Ok. Vale, entonces para la semana que viene el trabajo es parte del guión, ¿ok? De esa idea principal. Y continuamos la semana que viene, ¿ok, chicos? Sí, profesor. Hasta luego. Vale, María Fernanda, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Marcelo. Gracias, Judith. Profesor, gracias. Vale, cuídate.